Hola chicos, pues en esta ocasión vamos a seguir con la página del NCBI, pero ahora la vamos a utilizar precisamente para poder obtener secuencias de genes, ¿sale? Entonces vamos a empezar, vamos a ingresar a la página del NCBI. Ustedes ya saben cómo hacerlo a través de cualquier buscador. Y lo que vamos a hacer es que una vez que estamos en la página principal, vamos a ubicar este campo, ¿sale? En este campo nosotros lo que vamos a poner va a ser los términos de búsqueda. Como les había mencionado en clases anteriores, la búsqueda la vamos a realizar en términos en inglés. Para este ejemplo yo voy a utilizar este. ¿Sí? En realidad es el nombre de la proteína, pero quiero obtener en este caso la secuencia del gen. Bien, vamos a hacer este primer ejemplo donde estoy haciendo una búsqueda tomando en cuenta todas las bases de datos. Aquí dice All Database. Si yo le pico aquí, se van a dar cuenta que existen diferentes bases de datos. Es decir, este término va a ser la búsqueda en cada una de estas bases de datos, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué nos arroja esta primera búsqueda. Bien, esta búsqueda me arroja que si buscamos ese término en todo ese conjunto de bases de datos, ese resultado en particular lo encuentra en 29 de ellas, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, sí también incluye la de genes, ¿no? Si yo le doy clic aquí, me va a mostrar pues toda una página de resultados. Esta sería una de 279. Para que yo pueda visualizar los 5,569 resultados, entonces yo tendría que ponerle o ir viendo, buscando o poniendo aquí next, 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 o irme al último en last. Pero es mucho trabajo, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo podemos reducir esa búsqueda, ¿sale? Pero bueno, antes de eso me voy a ir otra vez a la página del NCBI principal. Si yo le pico aquí donde dice NCBI, donde está el cursor, me va a llevar otra vez a la página, ¿sí?, inicial. Pues vamos a volver a poner Catalase, ¿sí? Desde aquí nosotros ya podemos hacer incluso una búsqueda más limitada. Por ejemplo, voy a poner el término human, es decir, voy a poner el organismo del cual me interesa buscar a esta enzima. Y obviamente, pues esto me va a llevar al gen. Bien, si yo le pongo búsqueda, me va a hacer otra vez en todas las bases de datos, y pues no me interesa tanto eso. Lo que voy a hacer es irme directamente a la cuestión que me interesa, que en este caso me voy a enfocar en genes o gene. Vamos a darle la búsqueda y veamos cómo sale el resultado. Bien, entonces fíjense, para empezar, esta página se parece mucho a la que hicimos al principio, pero para este resultado, o más bien para esta búsqueda, le tuvimos que poner aquí este término. Se lo voy a quitar nada más para que vean la diferencia, ¿sí? Para que vean que sí obtengo los mismos 5,569 resultados. Solamente que es como una manera más directa de entrar. Esa es la diferencia. Aquí ya le voy a poner el organismo de interés y voy a buscar este término y observen, de 5,569 me lleva a 545 resultados, ¿sale? Entonces realmente aquí me dice que estamos hablando que para el caso de humanos está encontrando 2 catalasas, 3 transcritos o igual hasta 3 proteínas. Entonces, si yo empiezo a revisar los resultados, al parecer el primero es el único que me dirige a catalasa. Si yo le pico aquí, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Y lo que nos aparece es un reporte completo.
que particularmente hablando de lo que es el gen, ¿sí? Van a existir diferentes cuestiones que vamos a poder observar aquí, por ejemplo, su contexto genómico, ¿sí? En esta parte del contexto genómico es interesante porque para empezar nos dice que se encuentra en el cromosoma 11, en la posición más específica, ¿sí? Esto está dentro de este rango, ¿sale? Entonces, y también la dirección, fíjense. Al parecer este está en la cadena de 5 a 3' porque lo tenemos de izquierda a derecha, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este gen? ¿No? Que si ustedes lo ven, déjenme borrar el pizarrón. Si ustedes se dan cuenta, este gen en particular está en sentido contrario. Quiere decir que el gen está codificado en la cadena de 3 a 5. Su inicio de traducción estaría hacia el lado 5' y su terminación hacia este lado. En la flecha estaría el codón de término, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, porque van a ver que algunos genes van a estar así, otros genes, como en este caso el 5, está de derecha a izquierda. Entonces, lo común sería encontrarlos así, pero estamos viendo que no necesariamente todos los genes están codificados en la cadena más. Tenemos algunos codificados en la cadena menos. Bien. Entonces, fíjense. Esta es una parte importante de lo que nos interesa. Dice regiones genómicas, transcritos y productos. Ahorita vamos a regresar aquí. Me voy a ir un poco más hacia abajo. Esta es la otra sección que me interesa que tengamos, ¿sí? Esta parte que me dice NCBI, Reference Sequence. Esta parte, ¿sale? Entonces, aquí va a ser una de las partes que vamos a estar tomando muy en cuenta, sobre todo para ir a esto, ¿sí? Esta parte del mRNA y proteínas, ¿sí? Fíjense, esta región genómica, si nosotros al inicio ponemos ahí en regiones genómicas, ahí nos va a dar un gene bank. Es exactamente el mismo gene bank que tenemos en esta parte del RepSec. Yo podría ir a la sección del gen dándole clic aquí. Ahora bien, si en un momento dado a mí me interesara hacer cuestiones de expresión, lo que yo voy a utilizar no va a ser específicamente el ADN genómico. ¿Por qué razón? Porque en el ADN genómico lo tenemos en una versión completa. ¿A qué me refiero? A que está codificado están codificados tanto los exones como los intrones y todas las secuencias UTRs y regulatorias que pueda tener un gen, ¿sale? En el caso del mRNA que nos puede arrojar esta base de datos, ¿sí? Vamos a ver que aquí el mRNA que ya trabaja, en este caso el NCBI, cuando nos los arroja, ya viene libre de esos intrones. Y por supuesto, la proteína, ¿no? Si nosotros queremos saber la secuencia de nuestra catalasa, tendríamos que entrar en esta sección. Aquí esto es interesante porque fíjense, dice mRNA and proteins. Y aquí hay, por ejemplo, hay un código con NM y luego sigue esta flechita y luego sigue un código con NP, ¿sí? ¿Cómo va el flujo de la información? Si ustedes recuerdan en sus clases de biología molecular, para que nosotros podamos llegar a la proteína, antes de eso tiene que haber ¿qué? Un transcrito. Entonces, el término NM, ¿sí? M por mRNA, N pues es un código que le pone el NCBI, precisamente la N proviene de la base de datos NCBI, ¿sí? Y bueno, este es el con el que identifican y el número de versión que es la que están reportando en este caso. Aquí es la cuarta versión. Para el caso de proteínas es la única versión que hay. ¿Sí? Y esto pues es resultado de las investigaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos primero? Pues el mensajero. Y esto me lleva ¿a qué? A la proteína, ¿sí? Va a haber casos, sobre todo cuando ustedes revisen la cuestión de las bacterias, es decir, genes bacterianos, que incluso esta parte no la van a tener, ¿sí? Y esto es muy sencillo, porque si recuerdan, los genes bacterianos, tal cual se puede decir que la mayor parte de su gen es codificante, es secuencia codificante. Por lo tanto, sí se genera un mRNA, por supuesto, pero como este no genera
productos de splicing, vamos a suponer, o sea, no estamos quitando ahí intrones y de los exones, pues en ese caso el NSBI no lo considera, entonces llega a eliminar esta secuencia, ¿sale? Entonces sí va a ser normal que en un momento dado ustedes incluso no encuentren esta NM y simplemente les dirija automáticamente hacia la secuencia de las proteínas, ¿sale? Bien, vamos ahora hacia la sección del gen, ¿sí? A mí me interesa obtener el gen completo, ¿de dónde la puedo obtener? ¿Sí? Me puedo ir directamente hacia eso que dice regiones genómicas, transcritos y productos, en inglés, ¿sale? Y por aquí tenemos una sección GenBank. Ahora, hay 3 formatos de cómo yo puedo obtener mi secuencia. Entre los más utilizados están GenBank y el FASTA, ¿sí? Ahorita les explico cuál es una y cuál es otra. Ejemplo, si yo quiero, ¿sí?, obtener una información detallada del gen, le voy a dar GenBank, ¿sí? Este GenBank es famoso, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Es el banco de los genes, ¿no?, que maneja precisamente el NSBI. Pues, ¿qué me da el GenBank? Me da una serie de detalles acerca de la secuencia del gen, ¿sí? Fíjense. Aquí hay una sección que se llama Features o características, que hace referencia precisamente a lo que tenemos como gen. Entonces, aquí nos dice que la fuente, ¿sí?, es Homo sapiens. Estamos hablando de DNA genómico, lo tenemos ubicado en el cromosoma 11. Y fíjense, esta fuente que nos está mostrando va de la posición 1 a la posición 33.127. Entonces, quiere decir que en realidad mi gen, para términos del GenBank, lo que me va a mostrar es precisamente eso, ¿sí? El gen, que va precisamente del 1 a la posición 33.127. Es decir, es un gen muy grande. Acuérdense, estamos hablando de que, ¿sí?, es una eucariota, pero del tipo superior. Para este tipo de genes, estos vamos a ver que son muy grandes, ¿sale? Entonces, esta es una de sus características, ¿ok? Ahora bien, abajo dice otra cosa, mRNA, ¿sí? Como ustedes saben, el mRNA, ¿sí?, son las partes que provienen del gen, que son producto de la transcripción. Entonces, aquí me dice, ¿no?, si tú unes de la posición 1 a la posición 146, ¿sí?, es decir, yo tengo aquí mi ADN genómico, ¿sí? En esta parte, vamos a suponer, aquí es la 1 y esta es 33.000, ¿no? Aquí es 1 y aquí es 33.127, ¿sale? Pero acuérdense, no necesariamente aquí todo va a ser un transcrito, ¿sí? Entonces, aquí puede decirse que viene la RNA polimerasa y empieza a producir, y dice, de la 1 a la 146. Entonces, por aquí dice 146. Y ese va a ser mi primer, voy a cambiarle de colorcito para que se distinga, ¿sí? Mi primer pedacito de mi ¿quién? En este caso de mi mRNA. ¿Sale? Ahora, el siguiente pedacito dice que te vayas hasta la posición 10.259, vamos a suponer que está por aquí, y que unas hasta la 10.430, en realidad es un pedacito muy corto, y entonces tú vas a tener que tu segundo fragmentito de mRNA, y así te vas, ¿no? De tal modo que estas partes que no te está metiendo, esto se consideraría los intrones, ¿sale?
obviamente, ¿sí? El mRNA no va a venir en pedacitos. Esto es por el proceso de splicing que se forma o se conforma una sola molécula, ¿sí? Aquí la duda va a ser de cuántas pares de bases nos queda nuestro mensajero, ¿sale? Entonces, nada más para que ustedes vayan recordando sus términos de biología molecular, ¿sí? Entonces, acuérdense que, si se acuerdan, en el lado 5' que tenemos, pues tenemos que por ahí una capa, ¿no? Una caperuza, ¿sí? Y que por el otro lado que tenemos, pues tenemos por ahí una cola de poliadeninas, ¿sí? Esto solamente, ¿se acuerdan en qué tipo de organismos o qué tipo de células? Exclusivas de las eucariotas, ¿sí? Acuérdense que en procariotas no las requieren. El proceso transcripción-traducción son simultáneos, se podría decir, y además todo se lleva a cabo en el citoplasma, cosa que en el caso de las eucariotas no sucede así. Esto se da, por ejemplo, todas estas modificaciones posttranscripcionales se dan en el núcleo y la traducción donde se lleva a cabo en el ribosoma, ¿no? Entonces tiene que hacer el viaje, este transcrito de núcleo a citoplasma, y en ese transcurso puede que las nucleasas puedan o quieran degradarlo. Entonces, acuérdense que esto sirve como una especie de protección, ¿sale? Entonces, esto es lo que me está diciendo esta información, ¿ok? Bien. Aquí viene otro término importantísimo, que es la CDS. Este término de CDS es en inglés, se refiere al término coding. Voy a poner aquí en mayúsculas, sequence, ¿no? Esto significa CDS, o en español, ¿verdad? Secuencia codificante. Es lo que me va a codificar para la proteína, o lo que codifica la proteína más bien, ¿sí? Entonces dice que en este caso, ¿sí? Obviamente dentro del mensajero yo voy a tener ubicado por ahí mi inicio, ¿sí? En este caso, por aquí va a tener mi primer auge, ¿ok? Y obviamente por ahí también en cuestiones de codificación, ese auge, si yo lo quiero ver en esta, centrada en esta, a nivel de ADN genómico, dice que yo ubique a partir de la posición 81, que obviamente está dentro de este fragmentito, está como por aquí, la posición 81, lo voy a poner en rojo. A nivel de ADN tengo ATG, ¿sí? Pero a nivel de ARN que tengo AUG, porque acuérdense que aquí no hay timina, ¿sí? En lugar de timina hay un uracilo. Entonces, esta posición 81 es la que yo vengo acarreando de esta parte. Esa 81 estaría aquí, ese auge, ya los tendría yo aquí en rojo y acá lo estoy representando acá, ¿sale? A eso se refiere. Ahí inicia mi proteína. Y si se dan cuenta, sí está dentro del primer producto del splicing, ¿sale? Y así me dice, entonces dice que en la posición 32.500, que está obviamente antes de aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues mi stop codon, que puede ser, si se recuerdan ustedes, cuáles de las opciones tenemos, ¿sí recuerdan? Universidad, que no sé qué asociaría a la T, porque es a nivel de ADN, Autónoma de Aguascalientes, ¿sí? TA. A nivel de RNA es UA. En la otra opción, Universidad, que no sería la U, sería T, de Guadalajara Autónoma, y la Universidad, que bueno, la cambiamos su por T, Autónoma de Guadalajara. Estos son las tres opciones de codones de paro que tendríamos, que obviamente viene siendo parte también de ¿quién? Del último exón. Entonces aquí, si yo veo en la cuestión del mRNA, dice que esto está en la 33.127. Entonces quiere decir que está el último
fragmento del splicing está en la posición 33.127, donde entra obviamente perfectamente el codón de paro, ¿sí? Entonces por aquí ha de estar como el último producto del splicing, que obviamente yo lo vería reflejado más o menos por aquí. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más nos arroja esto? ¿Sí? Fíjense. Ya una vez que se obtiene la CDS, de la CDS nosotros podemos obtener, ¿sí? Si empezamos a ver el código genético, ya me va a empezar a arrojar ahí, ¿no? Por cada tres nucleótidos me va a dar un aminoácido, ¿sí? Entonces aquí están viendo que está iniciando con metionina, ¿sí? Y cada una de estas letras significa uno de los 20 aminoácidos, ¿vale? Entonces aquí ya tengo yo la información de mi proteína. Si la quieren obtener, en esta parte de la página del GenBank, desde aquí, fíjense, ya tenemos esa porción, ¿sale? Ahora bien, en cuestión de las proteínas, aquí vienen especificadas unas cosas que se llaman características misceláneas. Aquí en la página es Miss Fusion. Por ejemplo, acá dice que de la posición 84 a la 86 viene ahí una N-acetilalanina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí hay como ciertos programas por los cuales pueden intuir o pueden más bien predecir que ahí está esa función. Por ejemplo, una fosfoserina está implicada al parecer en una catalasa, y cada una de estas características misceláneas me va a indicar en qué posición se encuentra ubicado. Esta información es muy importante, sobre todo para la cuestión de que nosotros, si quisiéramos hacer un estudio de regulación, o sea, nos tendríamos que fijar en qué posición está la característica miscelánea, dónde está el sitio activo, ¿no? Y ubicar, ¿no? Y con eso, a nivel de proteína, ver cuál es el aminoácido o los aminoácidos que están implicados en el sitio catalítico. Si yo hago una estrategia de mutagénesis dirigida, pues ya tendría yo a dónde dirigirme, ¿no? Ese es el punto. Al final de nuestra página del GenBank, lo que viene es esta que dice Origin. Este es se podría decir que la médula de esta página, ¿sí? Entonces, particularmente lo que estamos viendo es, ¿sí?, el inicio, ¿sí?, que empieza en 1, y obviamente como son más de 30,000 pares de bases, pues es muy, muy grande, ¿sí? Me lleva hasta esta posición, 33.121. ¿Estamos? Entonces, aquí estoy yo viendo toda la información a detalle, ¿no?, de esta cuestión del gen, su ubicación, etcétera. mRNA, CDS, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver qué sucede si yo le digo que me dé esta información pero en formato FASTA. Si yo le digo dame formato FASTA, ¿sí?, ¿qué es lo que me va a aparecer? Interesantemente me aparece la misma secuencia, pero, ¿sí?, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? A diferencia de la otra, ¿sí? Si yo me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, exactamente son las 33.127 pares de bases. La diferencia es que no viene numerada, ¿sí? Es decir, yo podría incluso descargar en este caso, la secuencia. Le pongo aquí send to, vamos a hacerlo. Si yo le digo send to, le voy a decir, bájame un archivo, y yo le digo, bájamelo en formato FASTA. Este tipo de formatos, hay diferentes softwares que me lo piden así, en formato FASTA. ¿Cuál es el formato FASTA? ¿A qué se refiere? El formato FASTA es el siguiente, ¿sí? El formato se distingue por iniciar con un mayor que sería este, y seguido de la descripción de la secuencia, ¿sí? Aquí le están poniendo el número de identificación, pero nosotros también podemos hacer nuestro propio formato FASTA. Vamos a suponer que yo lo guardo, yo hago la secuencia y la voy a estar usando. Entonces yo para rápido ubicarla, yo le digo que se llame promotor del gen. Ya con el simple hecho de poner
haberle puesto el signo mayor que, seguido de la descripción de mi secuencia, ya está dado el formato FASTA. Ojo, es importante que en la siguiente, o sea, una vez que terminamos de describir nuestra secuencia, damos Enter, por así decirlo, y en la siguiente línea debe de iniciar, ¿qué? Debe de iniciar ya mi secuencia. Ese es mi formato FASTA, ¿sale? Entonces, este formato lo vamos a estar revisando más adelante para hacer otro tipo de prácticas, ¿va? Pero bueno, ¿qué otra cosa también es importante? Bueno, que en realidad, si recuerdan cuando vimos el contexto genómico, nos decía, ¿no? De tal rango a tal rango está el gen, pero aquí nos da un dato más específico, nos dice de dónde a dónde está el gen. Si yo en este momento saco la diferencia, es decir, a 34 millones, ¿sí? 472,060, le resto 34,438,934, pues ¿qué creen que me da? Exactamente, me da en este caso el tamaño de nuestro gen, 127, ¿sí? Esta es la región exacta que tenemos, en donde tenemos el gen ubicado en el cromosoma 11. De esa manera también podemos tener esta información. Ahora bien, para el caso o ejemplo que estamos viendo, dado que vamos a hacer un análisis de Southern blot, es decir, que queremos saber si dentro de la bacteria está el gen de catalasa, pues de entrada esta información, obviamente que esto es de humano, en el ejercicio yo les estoy pidiendo que lo hagan precisamente para la bacteria en cuestión, pero en un momento dado, ya sea en este formato o en el formato FASTA, yo ya tendría la secuencia de mi gen, ¿están de acuerdo? Entonces realmente yo podría tomar cualquier parte de esta secuencia para poder hacer un diseño de una sonda, que es el tema que vamos a ver ya en los siguientes días, ¿sí? Vamos a ver PCR y vamos a ver que, por ejemplo, para cuestiones de sondas de Southern blot, como es a nivel de ADN genómico, me puede servir la información que va de la 1 hasta la 33,127. Yo debo de generar, en ese caso, un juego de oligos, aquí ya voy a empezar a usar este término, para poder amplificar una región pequeña, como de 250 pares de bases. En realidad, tomar 250 pares de bases, en realidad tengo un mundo para escoger, ¿sale? Entonces, para fines de Southern me puede funcionar. Pero vamos a plantear el hecho de que esos mismos oligos me tienen que servir también para hacer un análisis de expresión del gen, ¿sí? Porque vamos a suponer que su tutor no va a gastar mucho dinero en hacer varios juegos de oligos. Y la indicación que les da es que los oligos que vayan a utilizar tanto para Southern blots, los utilicen también para Northern blots o PCR en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado nosotros tendríamos que analizar la cantidad de RNA mensajero que se está obteniendo, ¿sí?, de la expresión del gen, ¿sale? Entonces, esto es muy sencillo en realidad, solamente hay que saber por dónde entrar para poder obtener en este caso la información del mRNA. Una opción sería, ¿sí?, dado aquí la información que nos ofrece, ir sacando, ¿no?, cada una de las partes del mensajero, es decir, de la 1 a la 146, yo podría decir, bueno, pues aquí 130, 140 y hasta aquí es mi primer parte de mi mRNA, mi primer exón, ¿no? Y entonces, y así me puedo ir, ¿no?, hasta terminar con todos los exones. Pero eso no es muy práctico que digamos. Entonces, me voy a regresar y llegué hasta lo que es el full report, recuerden. Entonces, voy a irme a la sección, no de Genomic Context, aquí ya estuve, ¿no?, en Genome Regions, Transcripts and Products, y por aquí entré. No, me interesa ahora ver la información del mRNA porque a mí me interesa hacer un juego de oligos que solo amplifiquen el mRNA.
y que también me sirvan para, en este caso, amplificar ADN genómico, ¿sí? No se me preocupen, tal vez ahorita no me entienden mucho, pero cuando veamos el tema de PCR les va a quedar más claro. Yo me iré hasta la parte que dice NCBI Reference Sequence. Entonces, les decía, podemos entrar directamente para la cuestión del ADN genómico aquí, ¿no? Pero yo les enseñé a entrar allá. Pueden incluso entrar en esta parte, hagan la prueba y vean lo que les sale. Ahora bien, aquí dice mRNA and proteins, ¿sí? Ya les había mencionado. Este se refiere al mensajero y este a las proteínas. Yo quiero ver el mensajero, le voy a dar clic aquí. ¿Sí? Y vean qué es lo que yo obtengo. Obtengo la secuencia de mi RNA, ¿vale? Aquí me dice es humano. Sigo bajando. Y fíjense. Vámonos aquí a esta parte de características. En esta parte, ¿sí? Me dice que, bueno, ya el gen una vez que hizo splicing, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda. Pues nos queda bien cortito. Nos queda de 2.291 pares de bases, ¿sí? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué porcentaje se redujo, ¿no? Del ADN genómico al ARN mensajero sería la pregunta. Estamos pasando de 33.127 a ¿qué? A 2.291 pares de bases, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que una gran cantidad del gen es no codificante. Entonces les decía, pudimos haber tomado solamente, si vamos a hacer solder, cualquier zona de esa secuencia nos hubiera servido maravillosamente, ¿sí? No hay ningún problema, pero aquí la cuestión es que hagamos un juego de primers que sirvan tanto para solder como para otra técnica que tenga que ver con expresión génica. Y expresión génica involucra ¿qué? La formación de un mRNA, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí, bueno, vienen algunas características, ¿sí? Entonces, aquí el interesante sería vamos a puchar o dar clic a la secuencia codificante y vamos a observar, ¿sí? Fíjense, en automático se me colorea en color café la parte codificante. Entonces, lo que no está sombreado en color café, ¿qué creen que sea, chicos? ¿Sí? Pues esto es lo que comúnmente conocemos como las famosas UTRs. Esto, como está más al lado 5', pues es UTR 5', y la que está hacia abajo es la UTR 3'. Y es interesante porque si se dan cuenta con que está, en este caso, iniciando mi secuencia con ATG, que es el codón que codifica ¿para quién? Para metionina, ¿sí? A nivel de RNA se me generaría que obtendría la información de un AUG, ¿sale? ¿Y cuál es el codón final? Si recuerdan los 3 codones de paro, bueno, en este caso el codón de paro que esta secuencia en particular posee es TGA, que a nivel de RNA sería UGA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me estaría dando el resultado en cuestiones de aminoácidos, ¿sí? Pero si se dan cuenta aquí estamos observando las partes de mi mRNA. En este caso, bueno, no aparece la CAP como tal porque en realidad es el primer nucleótido que se metila. Bueno, ahí surgen unas modificaciones de metilación en el primer aminoácido. Se incorpora incluso una guanina metilada. Y en la parte final se anexaría una cola de poliadeninas, ¿sale? Entonces, esta sería la estructura de nuestro mRNA, ¿ok? Bien, solamente para que ustedes recuerden, el mRNA tiene estas características. Obviamente en esta parte, ¿sí? Estamos hablando de que hay diferentes exones. Ay, creo que ahí me salió medio chueco el exón.
¿Ustedes me entienden? Son varios exones, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos exones, no? ¿Cuántos exones tiene catalasa? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, realmente esta cuestión la tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 exones. Respuesta: 12 exones. ¿Estamos? Esos son los exones que están dando una secuencia de 2.291 pares de bases. ¿Ok? Bien. Ahora, finalmente, lo que vamos a ver es, vamos a regresar otra vez a RepSeq, y lo que también nos interesaría ver es esta parte. La secuencia de las proteínas, ¿sí? Aquí utiliza una base de datos llamada GenPet, ¿sí? Es donde aquí se depositan precisamente esas secuencias. También la podemos obtener en formato FASTA. Las identificamos porque la N, bueno, se refiere a que está en NSBI, y la P, que se refiere a proteína. Entonces, aquí podríamos identificar información acerca de la catalasa. Incluso en este lado tenemos estructuras tridimensionales, ¿no? Que se han obtenido por medio de difracción de rayos X. O si nosotros vamos hacia más abajo, vamos a tener esto, ¿no? Son 527 aminoácidos, ¿sí? Y existen diferentes sitios que pueden ser susceptibles de fosforilación o acetilación, etcétera, ¿no? Es decir, estas partes nos indican qué aminoácido puede ser relevante para esta proteína. Por ejemplo, aquí el 306, el 417, etcétera. ¿Sale? Entonces, hay diferentes herramientas que también podríamos aprovechar en cierto momento, pero bueno, nos iríamos muy de largo haciendo este video. ¿Sale? Por el momento sería todo. Ya tienen ustedes unas preguntas a contestar, ¿sí? Traten de hacer el ejercicio también que viene implícito para que puedan contestar adecuadamente. Y si se atoran en el Facebook pueden hacer sus preguntas.